Hoy en día vivimos en una generación donde muchos de nosotros deseamos convertir nuestros sueños en realidad. Luchamos desde pequeño, no desde ahora, por obtener logros, deseamos cosas, queremos alcanzar metas. Hoy vemos alrededor nuestro cómo muchos de nuestros jóvenes quieren emprender y para muchos es algo nuevo. Sin embargo, si traemos a nuestra memoria, muchos de nosotros desde bien pequeño deseamos alcanzar cosas. En mi caso, desde los 10 a los 18 años, mi sueño era ser jugador de béisbol profesional. Y de verdad todavía hoy puedo recordar la cantidad de horas que pasé bajo el sol entrenando, la cantidad de kilómetros que corrí, las veces que me corrigieron para poder arreglar la mecánica. Fue un tiempo de verdad muy fuerte. Había mucha alegría cuando aumentaba una milla y mi vida estaba enfocada en alcanzar ese sueño. Y la verdad que todo parecía que iba en la dirección correcta. Alcanzar ese sueño estaba tan cerca, pero tan cerca. Pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes. A los 18 años viví uno de los momentos más tristes de mi vida. Repentinamente, quien había sido mi mentor, mi luz, mi guía, mi apoyo, Dios lo llama a su presencia. Este evento, el diablo lo utilizó para endurecer mi corazón. Realmente me puso a dudar de Dios. Yo no podía entender cómo Dios había permitido que un hombre como mi padre, que lo amaba, muriera. Fue un momento difícil, muy difícil. Sentía que las paredes de mi habitación me caían encima. Pero en ese momento de debilidad debía tomar una decisión. O continuaba el sueño por el que había luchado, que era el juego del béisbol, o empezaba a desarrollar la pequeña empresa que mi padre había formado. A pesar de no ser cristiano, Dios inclinó mi corazón a continuar la empresa y abandonar lo que por más de 10 años había sido mi sueño. Más que mis sueños, yo creo que Dios me quitó un ídolo, era mi ídolo en ese momento. De repente, Dios puso un nuevo sueño en mi vida. Se apoderó de mi corazón y quería desarrollar la pequeña empresa que mi padre había creado. Yo quería crecer la empresa, quería crecer socialmente, quería crecer económicamente. Era un momento donde yo estaba determinado a gastar mis fuerzas, mis energías, mi corazón, con tal de convertir esos sueños en realidad. Pero Dios, que es grande en perdonar y rico en misericordias, a pesar de mi apatía, me dio el regalo más maravilloso que un ser humano puede recibir en este mundo. Y fue reconocer mi condición delante de Dios y el poder abrir los ojos y entender que Dios había enviado a su Hijo, su único Hijo, a morir por mí en una cruz. A partir de ese momento, muchas cosas empezaron a cambiar en mi vida. Prioridades cambiaron, hábitos cambiaron. Sin embargo, el deseo de cumplir mis sueños, el alcanzar mis metas, cosas que en sí mismas no son malas, me alejaban de cumplir el verdadero propósito para el cual Dios me había creado, que era exaltarlo a Él y glorificarlo a Él. Unos años después, Dios me regaló una maravillosa mujer, me regaló hijos. Pero tristemente yo continuaba centrado en mí. Dios no era lo más importante en mi vida. Ese deseo tan grande de alcanzar metas, dominado por mi orgullo y mi deseo de ser reconocido, me llevaron a trabajar más de 18 horas al día, lo que ocasionó en mi vida un deterioro de mi relación con Dios, un deterioro y prácticamente estaba oculto en mi familia. Y lo más interesante es que aún trabajando 18 horas al día, los negocios no crecían. Pero Dios, otra vez, con paciencia y amor, me dio la oportunidad de nuevamente ver con claridad lo que había en mi corazón. Y me permitió entender el verdadero propósito. El verdadero propósito de un cristiano era glorificarle y mostrar a Cristo a través de su trabajo.
Entendí en ese momento que si buscaba primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas os serán añadidas. Y quiero especificar que todas las demás cosas no implican que sean bendiciones económicas. Yo creo que implica la bendición más grande que podemos tener como cristianos, es que Dios vaya moldeando nuestro carácter y nos parezcamos más a Cristo. En mi caso, puedo decir que continúo luchando por poner a Dios en primer lugar. Y esto, en vez de ser un obstáculo, se ha convertido en una maravillosa oportunidad a la luz de la palabra de Dios para restaurar las empresas, potencializarlas y rentabilizarlas. Sin embargo, quiero reconocer que si estas empresas hoy existen, es porque Dios produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Es cierto, hemos trabajado fuerte, hemos sido diligentes, hemos preparado el caballo para la batalla, pero reconocemos que es Dios que ha dado la victoria. Dios nos creó a todos nosotros para cumplir un propósito. Dios diseñó obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos en ella. Dios dio dones y talentos a cada uno de nosotros para poder realizar esas obras. Dios nos creó, amigos y hermanos, para obras grandes. Nosotros tenemos un Dios grande y como cristianos podemos soñar en grande. No hay ningún problema en soñar en grande si nuestros sueños procuran exaltar a Dios. Y alguno puede decirse en este momento, óyeme, la verdad, yo entiendo la primera parte y yo tengo una cantidad de sueños en mi mente que debo hacer para empezar. Yo creo que esta es mi recomendación. ¿Qué hacer para convertir un proyecto en realidad? Mi primera recomendación para iniciar un proyecto es ora y pide sabiduría a Dios para que Él te dirija en ese nuevo proyecto. En segundo lugar, toma lápiz y papel y vamos a poner por escrito esos sueños. Es muy importante visualizar nuestras metas a los próximos 10 años. Y me gustaría saber, ¿alguno de ustedes tiene sus metas? ¿Las conoce de aquí a 10 años? Levanten la mano. ¿Quiénes la tienen por escrito esas metas? Vemos las estadísticas, no se equivocan. Y definitivamente la Universidad de Yale hizo un estudio en el año 1953. Les preguntó a todos sus graduandos cuáles de ellos tenían sus metas por escrita. Solo el 3% de los próximos 10 años tenía su meta por escrita. Pero el estudio no se quedó ahí. Vamos a ver cuál fue el resultado del estudio. 20 años después, tomaron esa misma familia e impresionantemente, ese 3% tenía una vida matrimonial más estable, tenía una salud mucho más fuerte e increíblemente producía ese 3%, el 97% de los ingresos. Espero que al oír esos resultados surjan ustedes el deseo de poner sus cosas por escrito. Entonces, ¿cómo puedo empezar para convertir un proyecto en realidad? Lo primero que debemos hacer luego de haber orado, luego de haberlo puesto por escrito, es determinar para dónde vamos. El problema de muchos de nosotros es que salimos a correr, podemos coger un Ferrari, pero si vamos en sentido contrario, no estamos avanzando. 2, ¿por qué quiero llegar ahí? Si mi única motivación es económica, posiblemente abandonemos nuestros sueños muy rápido, porque el resultado de nuestros negocios, las respuestas no es inmediata. Y debemos ver si en esa motivación es que yo sea exaltado o sea Cristo exaltado. 3, ¿en qué tiempo quiero desarrollarlo? Si no planificamos temporalmente nuestros pasos, el tiempo nos va a pasar de largo y no vamos a poder evaluar qué tanto hemos avanzado. 4, ¿es este proyecto conforme a mis fortalezas? Muchos de nosotros a veces vemos a otro que le va bien. En mi caso, que no soy tan bueno de oído, yo no desearía ser director de música. Ya hemos oído 2 charlas porque yo no soy tan bueno en el oído. Entonces, que nuestros sueños estén alineados con las fortalezas que Dios nos ha dado y nosotros podamos entender cómo podemos desarrollar esa fortaleza en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. 5, ¿dónde debo buscar ayuda? Hay cosas definitivamente que no la vamos a poder lidiar sola. Y Dios nos ha dado la oportunidad de poder pedir consejo. Cometemos el grave error muchas veces de pedir consejo a personas que nos van a decir lo que nosotros queremos oír. Sin embargo, nosotros debemos buscar en la multitud de consejeros hay sabiduría.
6, vamos a poner ese plan, vamos a hacer un plan estratégico y vamos a desarrollarlo. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Y finalmente, vamos a poner el plan en marcha. Vamos a arrancar. El 60% de las personas que ejecutan esto muchas veces pueden llevar su proyecto a realidad. Dios nos está brindando el privilegio de ser luz, de mostrar a Jesús en nuestro trabajo. Pero para hacer luz necesitamos más que dones y talento, más que responsabilidad, más que determinación. Nosotros necesitamos depender de Dios en lo que nosotros hacemos. Nosotros necesitamos que Dios sea nuestra guía en esto. ¿Por qué? Porque en el camino vamos a pasar momentos difíciles. Es muy posible que enfrentemos gigantes, que enfrentemos grandes temores. Y yo quiero traer un ejemplo de la Biblia para poder ejemplificar lo que estoy hablando. Y mi ruego es que Dios ponga en el corazón de cada uno de nosotros que Él nos pueda usar como usó a Josué. Josué era el lugarteniente de Moisés. Moisés era el líder del pueblo de Israel. Josué era un hombre valiente y temeroso de Dios. Sin embargo, en Josué 1 vemos cómo Josué enfrentaba una situación difícil. Su mentor y líder Moisés había muerto. Josué sabía la responsabilidad que tenía un pueblo quejoso, el Jordán desbordado. Las personas con las que iba a luchar, iba a conquistar, eran gigantes. Josué tenía claramente en su mente de que él no podía hacer esto en sus fuerzas. Si algo tenía claro Josué, que para poder cumplir el propósito de Dios, él necesitaba la ayuda de él. Pero Dios, que conoce el corazón de todos nosotros y conocía el de Josué, en ese momento de aflicción, en ese momento en el que él estaba angustiado, le dijo: Josué, no te desanimes, yo estaré contigo, te acompañaré a donde quiera que vayas. ¿Qué recomendaciones, aparte de decirle Dios que iba a estar con él, le dio? 1, Josué, obedece mi palabra. 2, memorízala, Josué. 3, Josué, medita en ella. ¿Por qué tiempo? De día y de noche. Josué, esa palabra, y al igual a nosotros en nuestro trabajo, no es para nosotros solos, es para poder compartirla. Pero lo más importante es aplicarla a nuestra vida y que los demás puedan ver la obra de Dios a nuestro favor. Dios estuvo con Josué. Dios le prometió la victoria. Josué le obedeció y Dios recibió la gloria. Dios puede usarnos como usó a Josué. Persigamos sueños que apunten a Cristo. Sueños que glorifiquen a Dios. En el camino vamos a tropezar, vamos a caer. Pero recordemos que las cicatrices nos recuerdan quiénes fuimos, pero no dictan quiénes seremos. Que Dios nos utilice, que Dios nos permita ser instrumentos útiles en sus manos. Hombres y mujeres diligentes, que deseemos de todo corazón que nuestros logros, triunfos, metas alcanzadas, sea claramente evidenciada la obra de Cristo a nuestro favor. En mi vida como cristiano, esposo, padre y empresario, he tenido y estoy seguro que tendré muchos obstáculos más, que habrán metas que Dios determinará que no alcanzaré. Sin embargo, descanso completamente en su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Descanso en que Dios tiene un propósito en mi vida y confío que el que empezó la buena obra en mí la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Finalmente, quiero decir una palabra para los que están aquí, que se encuentran en este momento en su trabajo, luchando y no saben qué hacer, un empleador difícil o en un proyecto que está prácticamente quebrado. Si hoy te sientes estancado, si hoy te sientes en el hoyo, si hoy, al igual que yo, continúas luchando, clama a Dios. Él responderá más abundantemente de lo que pedimos. No quiero decir con esto que Dios va a responder lo que tú estás pidiendo. La respuesta de Dios es mucho más de lo que nosotros pedimos, porque nosotros pedimos a veces cosas materiales y Dios nos da cosas eternas y espirituales y decide moldear nuestro carácter aún en medio de la prueba por amor a nosotros. Finalmente, quiero terminar con la misma expresión que empecé. Hoy en día vivimos en una generación donde muchos de nosotros deseamos convertir nuestros sueños en realidad. Luchemos por ser fieles a Cristo. Seamos diligentes como cristianos en nuestros hogares, en nuestro trabajo y persigamos sueños que glorifiquen a Dios. Gracias.